Buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de conversatorios en el campo expandido del arte, una serie de diálogos reflexivos sobre las propuestas pictóricas seleccionadas en la Trienal de Tijuana, Primera Internacional Pictórica. Nuestra conversación del día de hoy, la cual inaugura este ciclo, se titula Más allá del silencio, y está siendo grabada para posteriormente compartirse en las redes sociales oficiales del Centro Cultural Tijuana. A todas las personas que nos acompañan, les solicitamos que escriban sus preguntas en el chat para que puedan ser respondidas al final de esta conversación por nuestros panelistas, de quien me permito leer una breve semblanza. La doctora Carmen Hernández, curadora en jefe de esta primera edición de la Trienal de Tijuana, es docente e investigadora en arte latinoamericano con experiencia curatorial y museológica. Es licenciada en Artes Plásticas y doctora de Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela y maestra de Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Ha desempeñado más de 80 curadurías y coordinaciones de diversos proyectos de arte contemporáneo latinoamericano. Desde 2012 es investigadora acreditada en el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación y es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. El doctor Roberto Rosique, coordinador de la Trienal de Tijuana, es artista plástico visual, investigador, escritor y curador. Estudió artes en la Universidad Veracruzana y posee una maestría en docencia y un doctorado en pedagogía crítica. Es profesor fundador de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, donde actualmente da cátedra en asignaturas teórico-críticas. Cuenta con más de 40 exposiciones individuales y es autor de una decena de libros sobre la cultura artística de la región. Belén Basombrío, ganadora del primer premio en la primera edición de la Trienal de Tijuana, es artista visual y docente, especializada en cerámica. Fue seleccionada para participar en 2 ocasiones en la residencia Perfiles en Uruguay y recibió la beca del gobierno de la ciudad para perfeccionarse en escultura en la Fundación Cromos en Buenos Aires. Entre sus numerosas muestras, fue seleccionada para el Salón Nacional de Artes Visuales y la Bienal Textil, ambas en Montevideo, la Bienal de Cerámica en Santiago de Chile y la Bienal de Concordia en Entre Ríos. Sofía Saavedra, ganadora de mención honorífica en la Trienal de Tijuana, es licenciada en Artes Plásticas con mención en Pintura por la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Venezuela. Cursó un diplomado en Arte Aplicada a la ciudad de Uberlândia House, en Sao Paulo. Estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela y Artes Escénicas en la Escuela de Arte Dramático del Estado de Aragua. Su obra desarrolla una investigación fotográfica, pictórica e instalativa sobre el tema del humano, la identidad, el juego y la subjetividad de la personalidad como formas de construcción de las libertades humanas ante el poder y sus múltiples instituciones de control. Y Salvador Díaz, ganador de mención honorífica de Trienal de Tijuana, es artista visual enfocado en la pintura contemporánea como reflexión crítica sobre la memoria colectiva y la permanencia atemporal de acontecimientos con la posibilidad de dar voz al malestar social y a la realidad del testigo. Es licenciado en Filosofía y Humanidades y tiene un magíster en Artes por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2014. Muchas gracias por su asistencia. Les dejo el mensaje de bienvenida de parte de la directora del Centro Cultural de Tijuana, la doctora Bianca Santana, que los saluda y les da su agradecimiento por acompañarnos en este primer conversatorio del año 2022. Y los dejo, o cedo el uso de la palabra a la doctora Carmen Hernández, curadora en jefe de la primera edición de la Trienal de Tijuana, para que nos brinde su mensaje. Doctora. Bueno, buenas noches. Sigo estando muy agradecida por haberme invitado a asumir este reto tan importante como fue hacer, digamos, la selección de la curaduría de la primera Trienal. En primer lugar, quiero recordar cuáles fueron los parámetros con los cuales yo hice este trabajo. Entendí lo pictórico como signo relacional, porque más allá de la tradición formalista del arte, este tipo de obras que reflexionan sobre sus propias estrategias se enmarcan en un sentido relacional. Y eso fue lo que de alguna manera intenta recuperar la Trienal, recuperar el sentido sugestivo, disruptivo, cognitivo y crítico, incluso político, de la imagen artística.
que puede de alguna manera reproducir o cuestionar el poder en sus diferentes formas, porque su propósito es ser interrogada por el otro, por aquel que mira, por el espectador, o bueno, cualquier persona que de alguna manera la contemple. Es decir, se enfoca en el contexto y en los imaginarios colectivos. Es allí hacia donde apunta la revisión de lo pictórico como un impulso que se renueva para evitar los reduccionismos de la imagen y más bien fortalecer la polisemia y la dialogicidad, que teje diversos sentidos y temporalidades, tal vez recreando temas y estrategias tradicionales desde un sentido crítico o experimentando las innovaciones tecnológicas de nuestro tiempo. Es así como lo pictórico se expande más allá del marco para incursionar en el espacio tridimensional y romper con la estaticidad de la superficie tradicional de la pintura, para involucrarse con el movimiento representado por el video y otras experiencias procesuales, pero desde una mirada que se conecta con el contexto y con los imaginarios del espectador. Resulta entonces difícil denominar como pintura a estas manifestaciones que han ampliado sus soportes y materiales para otorgarle a la imagen, con sus formas, texturas, colores y sobre todo las estrategias representacionales desde un sentido más discursivo que perceptual, orientado a establecer una conexión relacional con el espectador. Como bien dice Byung-Chul Han, la crisis actual del arte y también de la literatura puede atribuirse a la crisis de la fantasía, a la desaparición del otro, es decir, a la agonía del eros. Y por ese motivo, por esa visión relacional, yo creé 7 ejes temáticos para hacer esta selección. Y coincidencialmente, el día de hoy, los artistas ganadores de la Trienal, dos de ellas coinciden en esa perspectiva, cuerpo, identidad y memoria, que yo elaboré. Y en el caso de Salvador Díaz, también podría enfocarse en ese eje, pero me interesó mucho más la perspectiva disruptiva sobre los códigos del arte, porque él retoma de una manera contemporánea los panoramas que se hacían en el siglo XIX, ¿no? Y que de alguna manera anteceden lo que es el cine, panoramas didácticos que él lo recrea de una manera muy contemporánea y nos pone en situación con el otro. Estos 3 artistas, de alguna manera, están reflexionando sobre la alteridad y recrean estrategias tradicionales. Y los felicito, de verdad, por su propuesta, por su perseverancia y por sus aportes. Gracias. Maestro Roberto, por favor, si tienes el micrófono. Sí, claro. Gracias, Carmen, por tu precisión en cuanto a la introducción que haces de esta trienal. Bueno, quisiera sumar únicamente que las intenciones de este proyecto, que nace bajo la mirada de un pintor tradicional de la comunidad muy querido, muy respetado, que fue Álvaro Blancarte, cuya intención era mantener esa experiencia, digamos que plástica, que se ha vivido a través de la breve historia de Tijuana, en ese campo, en el campo creativo, y que él consideraba lo importante de asumirlo, pero bajo otras expectativas, ¿no? En estas ideas que nacen con mucha generosidad, que fueron asumidas por la institución en cuanto al monto y a todas estas implicaciones que llevó las determinaciones que se toman para transitar con esta aventura. Nos sumamos a algunos artistas intelectuales, en este caso, como Heriberto Yepes, y en unión de la institución, de los participantes de la institución, pues tratamos de estructurar este proyecto ambicioso que, si bien planteado bajo la óptica de lo pictórico, que es tan abarcativo, tan como lo plantea Carmen, y creo que más todavía, que tiene posibilidades de transitar o que podamos transitar, o aquel que participe hacia rumbos incluso inesperados, que esa es la intención. La búsqueda, parte del espíritu de este proyecto es siempre mantener en sorpresa, ¿no? En que no haya ninguna limitación de parte de aquel quien
quien se interesa en participar en esta aventura. Y para que esto tuviese cierta consonancia con esta intención de plantear el proyecto desde la óptica de lo pictórico, pensamos que la base, la clave de todo esto iba a estar fincada en la manera en que pudiéramos tomar una determinación para reconocer quiénes cumplían con estas expectativas que se propuso en las bases de la trienal. De ahí que la manera de determinar a quién se iba a premiar o reconocer, pues también fue un cambio de paradigma muy importante, muy interesante. El trabajar bajo la expectativa de una terna, que no necesariamente era una terna de juradores, sino digamos que bajo la selección previa que hace Carmen, el público toma su determinación, los propios a quien debía premiarse, los propios participantes hacen lo mismo por su lado y se invita a una curadora en particular para que también determine desde su perspectiva cuál era meritoria de estos reconocimientos. Este método inusual completamente, que esperemos que se repita y que además resulte incentivo también para otras maneras de buscar estas alternativas de premiar, de reconocer, puedan replicarse. Este aspecto es el que va a distinguir en parte también esta trienal, al igual que esa libertad absoluta para que el autor trabaje sin limitaciones en cuanto al formato, en cuanto a la disciplina, a la interdisciplina y por supuesto las técnicas que quisiera emplear. Esta experiencia creo que logramos de esta selección que Carmen hace de manera muy acertada. Creo que el premio que se logra, que era la gran preocupación que teníamos, que se le otorga, que la triada que seleccionas se le otorga a ustedes, pues cumple con esas expectativas. En principio, lo pictórico mantiene muy ligado ese espíritu de lo plástico con el trabajo de Salvador, ¿no? Y cómo se expande a otros campos a partir del proyecto de Sofía y sin duda la obra que Belén propone. Eso nos deja satisfechos y sin duda con una mayor, no preocupación, con un mayor deseo de que en un segundo evento, que es el que reiniciamos ya prácticamente con estas charlas, trate de incentivar a la comunidad para que quien participe con esta libertad que se propone con franqueza en la búsqueda de otras alternativas para caminar en estas odiseas a veces no muy claras. Premiar siempre es difícil porque todos merecen ese reconocimiento, pero en fin, ese es el juego, ¿no? Intentar hacerlo desde lo más democráticamente posible. Es un poco lo que quería comentar y por supuesto queremos escucharlos, ¿no? ¿Qué es para ustedes todo este proyecto? ¿Cómo lo han asimilado? Y sobre todo, ¿qué ha habido después de ese premio en torno a lo que han vivido en su experiencia personal? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Así que cedemos el uso del micrófono a la ganadora de este primer premio de Trienal, Belén. ¿Te gusta dar su presentación? Bueno, primero que nada quiero agradecerles por el premio y felicitar a los que comparten este premio conmigo. Bueno, estoy súper contenta. Quiero hacer una reseña muy breve de la forma en que planteé este trabajo, así que voy a compartir pantalla. Esta obra está dentro de una serie que se llama Del silencio a la denuncia, que más o menos desarrollé a partir del año 2012, y que seguramente no esté terminada, puede ser que esté pausada en este momento, pero no terminada. Esta primera obra, que es la obra ganadora, les voy a explicar cómo trabajé y voy a dividirlo como en 3 instancias para que sea más claro. Una es la conceptual, otra es los materiales que utilicé y otra es los procedimientos, la forma en que trabajé. Creo que lo que me mueve a trabajar en el caso de esta serie es la empatía. Es la empatía por el sufrimiento humano, social, y en especial por el sufrimiento de la mujer. Todos sabemos que históricamente la situación de la mujer siempre fue mucho más vulnerable, y que a pesar de que hoy hay un montón de movimientos para que esto no suceda y para que esto cambie, creo que tenemos mucho para trabajar.
y que el arte tiene la capacidad de iluminar situaciones o de ver las cosas a priori, y por eso quiero sumar mi trabajo de arte para colaborar en esto, para prestarle la voz a las personas o a las situaciones que no pueden hacerlo. La forma en que trabajo es generalmente adaptándome a las situaciones y, bueno, yo un poco digo a lo que el tiempo me permite, ¿no? Esta obra está realizada en tela. Yo en general trato de comprar la menor cantidad posible de materiales y en este caso la obra mide 6 metros por 3. La medida también nace un poco de las circunstancias, porque en ese momento que estaba cursando una beca en Cromos, un centro de estudios de arte, la pared que tenía delante para trabajar era de 6 metros por 3. Entonces lentamente me fue extendiendo. Compré primero un pedazo de gasa, lo pegué en la pared. Acá podemos ver, esta foto muestra en la pared donde estaba colgada y la forma en que fue creciendo. Yo fui agregando, cosiendo y uniendo pedazos de tela, y el resto de los materiales son todos regalados o juntados muchos junto mucho material en la calle, lo lavo, y después cuando hablo del proyecto o cuento, la gente me empezó a regalar gasas, encajes y un montón de materiales increíbles que están cosidos en la obra. Mucha gente me bordó pedacitos de materiales. En este caso trabajé con la obra colgada en la pared como si fuera un tablero, un poco proponiendo esto de que cada pedacito de tela es como una pincelada. Después, cada vez que cambiaba de lugar, me llevaba la obra y la colgaba en distintos lugares. Acá está colgada, por ejemplo, en una ventana, y me resulta muy interesante cómo funciona a trasluz. Acá hay pequeños detalles que voy armando en distintos lugares, los voy guardando en una bolsa, y cuando tengo la posibilidad de armarme este tablero, empiezo a coser arriba. Entonces voy disponiendo en un lugar que me sea cómodo, en general es en el piso, todas las imágenes que tengo. Esta imagen triangular que para mí representa a una mujer, la tengo presente en muchísimos trabajos, y en general estas imágenes tienen ojos, pero jamás mis imágenes femeninas tienen boca. Bordo, uso bastidores, o sea, casi toda esta labor está tremendamente relacionada con el quehacer de la mujer, ¿no? Históricamente. Acá hay otro detalle de la obra, para los que no pudieron verla. La obra refiere claramente a las mujeres traficadas. Bueno, y después, en el momento que tuve que presentar la obra, cuando Carmen habla de la perseverancia, para mí fue un claro ejemplo de la perseverancia. Estábamos en pandemia, no tenía cómo fotografiarla, así que la colgué en un pasillo en el lugar donde vivo. Acá saqué una foto conmigo de referencia, un poco como para que vean la proporción y lo difícil que fue para mí fotografiar la obra en ese contexto. Y bueno, y tuve mucho trabajo para mandarla, fue muy difícil mandarla, es muy difícil mandar cosas desde Argentina, y tuve muchos problemas en la aduana de México para que pasara, y necesité mucha ayuda de ustedes para poder sacarla, así que gracias. Y nada, fue como que apliqué esta frase de Lichín, que es un libro que yo uso mucho para trabajar, que es como una frase que me guía, que dice que la perseverancia tuerce el destino. Así que bueno, estoy súper contenta de haber ganado. No sé si hay tiempo y les les muestro algunos trabajos anteriores de esta serie. No sé cómo estamos de tiempo. Pues estamos bien, pero no sé Ok. si tenga alguna pregunta o un comentario. Roberto, ¿no? Si no,
Sí, No, tenemos. bueno, puedes mostrarnos, sería interesante ver lo que has hecho, Belén, aunque... Bueno, les voy a mostrar algunos trabajos anteriores de esta serie. Esta es una serie de trabajos que también hice con telas todas levantadas de la calle, en general de los alrededores de barrios de talleres textiles, que hay bastantes zonas en la ciudad de Buenos Aires. Iba juntando retazos, los lavaba. Estos tienen más o menos 10 centímetros de diámetro, y empecé a hacer alfileteros con mujeres bordadas. Por supuesto, ninguna tiene boca. Y empecé a coleccionar alfileteros, y creo que hice más o menos 600 alfileteros. Y después empecé a hacer pruebas en diferentes lugares sobre diferentes montajes o formas de disponerlos en el espacio. En este caso está todo montado alrededor de una cocina, en un taller. Y acá está la obra montada en el salón, en el Palais de Glace, que es una institución bastante importante acá en Buenos Aires, en el marco del Salón Nacional de Artes Visuales. La obra fue seleccionada. Después trabajé mucho paralelamente haciendo libros de artista. Acá les pongo un ejemplo. Este es un libro acordeón que compré en algún lugar, no me acuerdo dónde, que abierto tiene más o menos 2 metros. Y fui trabajando mucho, en esa época me tocó hacer bastantes vuelos en avión, y fui trabajando en el avión. Este trabajo está hecho en la mesita del avión. Y fui juntando servilletas de los aeropuertos y de los bares de los aeropuertos, un poco como conmovida por estos carteles que hay en las salas de migraciones, en los pasajes, cuando uno pasa las migraciones, que hace alusión a las mujeres que entregan su pasaporte, o a las chicas que son traficadas o vendidas sin conciencia de lo que está pasando, que viajan con la expectativa de un trabajo ofrecido y cuando llegan se encuentran en una situación totalmente distinta. Nunca le había prestado atención a eso y me impresionó. Bueno, este es un libro que lo hice paralelo, para mí es como que está muy en sintonía con la obra. Después fui recopilando en un periodo de tiempo datos de los diarios de mujeres asesinadas o golpeadas que estaban, bueno, denunciadas de violencia de género. Y fui bordando este libro. Estas mujeres que tienen todavía vestido están vivas. Bueno, en la otra parte del libro, las que no tienen vestido son mujeres que murieron. Y después tengo bastantes obras hechas en cerámica de las guerras de Medio Oriente, no sé por qué. No entiendo por qué me conmueve tanto, pero mucha situación de mujeres en situación de éxodo, de exilio. Bueno, que hoy es un tema súper actual, ¿no? Súper conmovedor y fuerte. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Esto es de Afganistán, de ahora, esto es de la Guerra del Golfo, así que creo que, bueno, es un tema que lo tenemos súper presente. Y bueno, fin de la presentación. Listo. No sé si está claro o quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Belén, por tu presentación, por la información que tú nos otorgas de tu trabajo previo. Yo creo que a lo mejor si no hay preguntas del público, pues continuamos con la presentación para abrirnos a diálogo, si les parece, al final de haber escuchado a Sofía y a Salvador, ¿no? Sí, continuamos con Sofía, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un placer saludarles y contenta de que se inicien esta jornada de encuentros, ¿no? Necesarios. Y bueno, quiero felicitar a todos los que están aquí presentes porque
creo que se ha hecho un maravilloso trabajo. Felicitar a Belén, a Salvador, a todos, a la maestra Carmen, al maestro Rosique, a todos los que están aquí presentes por el trabajo que han hecho. Bueno, yo preparé un material breve, realmente sistematicé mi trabajo con la línea fronteriza, ¿no? Hice como unas reflexiones escritas y quiero compartirlas con ustedes. Voy a compartir pantalla para comenzar. Bueno, la línea fronteriza, un tendedero de la memoria de lo cotidiano. Una línea se dibuja en el espacio, la cuerda, conecta con mi memoria de mujer, madre latinoamericana. Tender ropa es tender memoria, sentimientos, pensamientos, manifiestos. Tender sobre esa línea horizonte es una acción repetida, un gesto que puede ser inconsciente, automático. Lavar la ropa puede compararse con el aseo del cuerpo. Es apenas un trabajo cotidiano de quitar el sucio de los trapos usados por el cuerpo. Lavar y tender es una labor que repito como madre, como un gesto de cuidado a mi hija y un cuidado personal sobre las huellas de mi propio cuerpo y la sociedad. La mujer ha sistematizado el amor, se ha vuelto una rutina de acciones automáticas, concretas, que permiten sostener a sus hijos. La línea fronteriza es una obra que nace desde la periferia, nace de la redimensión de los recursos, desde el lugar de enunciación que narra desde dónde estamos paradas, revisando de manera interseccional quién soy, dónde estoy, qué hago, qué tengo y qué me rodea, qué y quiénes me rodean. Estas preguntas me permitieron ver otra forma de contar un pensamiento, una idea, un manifiesto. De manera que si lo cotidiano tiene sentido, ha de tenerlo a través de su fuerza simbólica. La reflexión sobre lo que sucede políticamente fuera de mi casa, pero que altera mi vida cotidiana y que realmente ejerce una determinante presión sobre mi vida íntima. Es decir, que lo que sucede allá afuera de mi casa no es ajeno a mi ropa, ni a mi intimidad, ni a mi habitación, ni a mi cama. De allí surge la idea de trazar un dibujo en el espacio, con una larga cuerda que saque mi intimidad al espacio público. Tender entonces también puede ser un ejercicio político, un ejercicio poético o un manifiesto humanista. Del espacio íntimo al espacio público. La ropa sucia que se tiende al sol o la ropa lavada que se muestra es un tapete de narrativa sobre nuestra intimidad. Las huellas de las ropas son también nuestros cuerpos impregnados sobre estas prendas. Mis bombachas o panties, los corpiños o sostenes, las playeras o camisas, las telas y los pañuelos, todo representa un contenido que nos narra como sujetos políticos, como parte de una sociedad y un sistema, y habla sobre el mundo que vamos habitando. La línea fronteriza nace de leer esta intimidad. Es también un autorretrato. Traza la historia de una mujer que es venezolana, latinoamericana, madre y artista, que como muchas otras mujeres vemos la normalización de la violencia, la discriminación, el racismo, contra nuestros propios hijos e hijas, contra nosotras mismas, y todo lo que con tanto esfuerzo sostenemos en la casa. Todo esto bajo la libertad del capitalismo, bajo la libertad de las instituciones de poder, de las leyes y políticas creadas por Estados Unidos y Europa. Estas son imágenes de mi archivo personal del primer intento de montaje en Venezuela, Caracas, de lo que fue este tendedero de ropa. El proceso. Intervención y transformación de las ropas, interpretación. La línea fronteriza nace en La Vega, en un barrio pobre de Caracas, Venezuela, en el 2020. Las ropas son prendas viejas, propias y donadas. Fueron pintadas, cosidas, cortadas, bordadas y selladas con stencil. Fue un collage, un juego, una redimensión de mi cotidiano.
Jugué con sellos de etiquetas usadas por las instituciones de inmigración en los aeropuertos. En cada prenda se interpretan pictóricamente personajes rebeldes, sonrientes, sencillos, juguetones, coloridos, carnavalescos, propios de mi vida cotidiana en La Vega. Esta es una foto de La Vega, en Caracas, Venezuela. Las cartas escritas sobre la ropa fueron improvisadas desde el propio bordado. No las planifiqué. Un ejercicio de medium, de memoria y de pintura con hilos. Estas son fotografías que iba tomando allí en La Vega del trabajo, ¿no? Del bordado y todo lo que iba sucediendo. Los personajes representados en las ropas que son cuerpos, continúan la idea de lo nómada como una categoría de rebeldía, de figuración de las subjetividades como un modo diferenciado, horizontal, y que pertenece a los personajes marginales que resistimos la homogenización de los cuerpos, el canon que exige inmigración a través de sus obedientes políticas clasistas y racistas. Los países latinoamericanos somos por naturaleza nómadas, resistimos desde la alegría, desde la celebración del carnaval de la diferencia, desde el movimiento de nuestras identidades, desde lo bello y lo grotesco. Cito texto del investigador ruso Mikhail Bakhtin, citado por el Le Breton, donde se expresa y habla sobre el cuerpo grotesco. No tiene demarcación respecto del mundo, no está encerrado, terminado ni listo, sino que se excede a sí mismo, atraviesa sus propios límites. El acento está puesto en las partes del cuerpo en que éste está, o bien abierto al mundo exterior o bien en el mundo, es decir, en los orificios, en las protuberancias, en todas las ramificaciones y excrescencias, bocas abiertas, órganos genitales, senos, falos, vientres, narices. Es una definición del cuerpo grotesco donde se reconoce una integración indisoluble entre lo corporal, lo social y lo cósmico. El manifiesto de la obra. La línea fronteriza ofrece un metatiempo, juega con lo escénico, es un ejercicio de una construcción sobre las libertades. Cuando la filósofa española Beatriz Preciado expresa que la libertad no existe, nos advierte que tendremos que inventarla. Allí abre una ventana inmensa hacia la creatividad y además rompe con los conceptos preconcebidos sobre la libertad a partir del consumo generado por el sistema hegemónico. El tendedero rural o marginal, muy colorido, puede recrear los mecanismos de control y dominación que ejercen las instituciones de poder sobre los sujetos, generando una presión normalizadora y discriminatoria, de dudas sobre la propia identidad y existencia. El tendedero de ropa, como lugar escénico para una mujer madre, puede revelarse y ejercer un lugar de libertades a través del acto simbólico de abrir la posibilidad de resistirse a la norma. Una mujer madre puede revelarse sobre la normalización de la violencia que se ha ejercido con naturalidad y se ejerce cada vez más sobre su figura femenina, reproductiva, explotada y subestimada, desde el tendedero de su casa, que es ahora un manifiesto humanista. Asimismo, el juego, la libertad y el goce son conceptos abstractos para la mujer madre, que también han sido absorbidos por la regla normativa de este patrón dominante que ejerce la escuela, la iglesia y el Estado como instituciones de producción de verdad. Beatriz Preciado ofrece el concepto de libertad extraído de Michel Foucault, donde se expresa que la verdad como principio liberador es una profunda ilusión. La libertad es una construcción de nuestras diversas verdades. En este sentido, la vida misma puede ser la construcción de una obra de arte. ¿Por qué mi vida no puede ser una obra de arte? Esta pregunta es eje en el presente trabajo de investigación. El cuerpo. La línea fronteriza es una obra con intervención efímera de acción corporal, con un trabajo sonoro realizado por Rodrigo Díaz, músico argentino, y mi persona. El cuerpo hace vida efímera sobre la obra. La realización de la obra es la transmutación de un cuerpo. Trabajar con ropa usada es trabajar con cuerpos también. El ejercicio de tender ropa es mi repetición corporal permanente. El mantra de mi cuerpo en La Vega tendiendo ropa. Mi cuerpo entra en escena. Mi cuerpo renace tras la manifestación de la obra.
Mi cuerpo se siembra, renaciendo, agradeciendo la posibilidad del acto creativo como modo de construcción de mi libertad, como nacimiento de otra historia. Por esto las flores que se usan en la acción representan una muerte y un nacimiento. Esta foto es del CQ y ocurrió en la inauguración de la Trienal. Esto es una obra realizada en Venezuela el primer mes de confinamiento en el año 2020, con los materiales y todos los recursos a mano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto fue lo que preparé para hoy. Espero que si tienen preguntas las hagan. Estoy abierta. Me pareció hermoso, Sofía, muy conmovedor. Te felicito. Gracias, Belén. Bien, entonces les damos la voz a Salvador. Te escuchamos, Salvador. Gracias. Bueno, entonces yo igual también voy a compartir pantalla y pues también muy agradecido de estar en esta... Mi obra pues también tiene que ver con los temas sociales, la pelea o the fight, y es una obra que tiene que pensarse también desde una forma de presentar diferente a la pintura, pero sigue siendo el corazón de la misma. Y fue un proceso pues muy amplio y muy grande en cuanto a colaboraciones y el esfuerzo para poderla llegar a producir. Esta obra pues nace con la idea de que se active o que sea el espectador el que sea protagonista dentro de la obra. En principio pues es una instalación, también puede ser una escultura, y a final de cuentas, pues bueno, la pintura es la que alimenta toda la obra, como comentó la curadora Carmen, de una idea de panorámico, de esta idea en la que en un interior de 360 grados podemos apreciar la obra, y son distintos temas. En este caso, el tema social de un activismo o de una manifestación, o también pensarlo desde incluso la infancia, cómo se van gestando todos estos problemas, con lo que ahora llaman el bullying, cuando alguien le hace bolita a alguien en la escuela. Entonces aquí voy a empezar a trazarle rápido unas imágenes de lo que fue el proceso de la obra. Aquí estoy en el exterior donde se iba a hacer, de la Facultad de Artes Visuales en la ciudad de Monterrey, con un grupo de estudiantes que formaron parte del equipo, y se tomó el registro con modelos reales. Aquí estamos viendo más o menos lo que iba a ser el círculo, lo que iba a ser una obra que también coincidía con norte, sur, este y oeste. Las escenas en las que pues sí se recreó con estudiantes que pude juntar de la Facultad de Artes Visuales y de Artes Escénicas, que fueron invitados, pero también en el proceso que colaboraron conmigo, también quise que fuera con un pago simbólico en la participación de todos ellos. Y pues aquí cómo se fueron dando los registros. Ahí también yo a la derecha pues me veo también simulando una pelea con otro compañero en la que era pues para recrear la escena y el entusiasmo de un acto real. Pero eso también, la obra, pues siempre he pensado que una pintura reúne tiempo, y los bocetos nacieron desde el 2003, más o menos, hace ya más de 20 años, en los que imaginé estos escenarios, y creo que fue a partir de una carta, de un documental que vi que Van Gogh le escribió a su hermano Theo, donde había visto una obra panorámica de esos escenarios previos, que era una obra inmensa, creo que de La Haya, en la que se veía toda una ciudad. Entonces yo quise pensar en recrear algo así, y con una obra que también tuviera algo de metáfora, aparte de su carga conceptual, que también fuera algo en lo que se pudieran tener distintas lecturas. Aquí está el boceto de una obra que se llama El Afro, que también existe. Bueno, entonces rápidamente paso esto. Es lo primero que les mostré, que está de lejos, como cuando está sucediendo algo y lo vemos de lejos. Aquí cuando se estaba planeando, estábamos aquí en el registro. Aquí ya el boceto, que les decía que surgió hace 20 años, otras ideas y de cómo se pudieran ver por el exterior como unas esculturas, unas piezas que están ocultando lo que ya activaría el espectador al entrar literalmente dentro de la obra en 360 grados, en un lienzo de un diámetro de 5 metros aproximadamente, por más o menos el lienzo es de 13, 14 metros de largo. Y aquí, el que está al lado izquierdo es el boceto original cuando surgió la idea de la pelea, donde está el centro de espectador rodeado de 100 personas, que son más o menos las que suman la pintura, en la que tú estás inmerso en la pelea, ¿no? en el problema o afrontando esa posibilidad. Y otras ideas que también surgían de bueno, estos
con el tema de la guerra y las víctimas del narcotráfico, etcétera, porque también pues esta obra surge, las ideas se van desarrollando a partir del año 2011 al 2018, que es cuando terminé la obra de la pelea. Aquí, pues, cuando se estaban haciendo las ideas de cuál sería el diámetro adecuado para tener un tamaño real de las personas, con el apoyo de los estudiantes que me estaban apoyando, y luego lo que fue el reto de la fabricación del bastidor, pero luego también esto involucró a un despacho de ingenieros de diseño industrial, en la que era ver cómo poder tensar un lienzo de forma interna, y fue un estudio de Guadalajara, estudio EOS, en el que me ayudaron, y aquí las ideas de lo que yo compartí. Y luego también el sistema, porque la estructura también tiene unos canales de aluminio con unas grapas plásticas que hacen que se pueda tensar interiormente la obra. La pieza, pues también fue un reto para las personas ahí del Secut, porque sí toma 2 o 3 días hacer todo el armado de la estructura y el montaje ya del lienzo y el respirarlo, con una especie de tambor y arcos, y también una especie de seccionable ahí de caracol. Aquí, pues, los pasos, se arman las estructuras, se van levantando, y al final en el paso 5 se tensa la tela. Estos son los renders que ellos me hicieron, ya de la idea cuando yo platiqué con ellos de cómo iba a ser la idea, que tenía que tener una apertura a la obra que en cierta forma te invita, pero también está ocultando la imagen. Aquí nada que ver a la primera obra que realicé, que es El Náufrago, que es un mar, donde aquí pues parece como un mar muy tranquilo de Cancún, no sé, y yo lo que realicé en esa primera pintura, que fue previa a lo que es la pelea que está en el Secut de mi exhibición actualmente, pues bueno, era un mar embravecido, y la idea de una balsa que también se realizó, y aquí una vista de águila de cómo funciona la estructura. Aquí, pues, volviendo al trabajo de armar el bastidor gigante de 13 metros, los soportes, los estudiantes para moverlo, luego también lijar los bordados para que no se marcara la tela de la lona, ahí todos trabajando en distintos días, lo que les decía, para lijar el espacio para que no se marcara, y bueno, ya estaba listo el bastidor, luego lo que era el montaje. Aquí, pues, luego también lo que fue el trabajo de las fotografías, de todo el registro que se hizo, pues la selección que hice para pasar a dibujar, empezar a fondear, y trabajando poco a poco la obra, también con apoyo de que fue la misma preparación con la imprimatura del gesso, en la que tuve el apoyo también de los estudiantes. Aquí, pues, el proceso con las pinturas, las fotografías, una vista también aérea del espacio, que fue dentro de una nave que es dentro de la Facultad de Artes Visuales, que también fue otro trámite y permiso que pude hacer para poder trabajar una obra tan grande, porque mi estudio pues no me daba las posibilidades. Aquí, pues, un resumen más o menos de cómo estaba funcionando este desarrollo de la obra, con los estudiantes, el registro, el trabajo, el montaje, algunas preparaciones previas de cómo se tenía que grapar para montarlo. Aquí algunas escenas de la obra que les dije del Náufrago, el proceso de lo que fue con los diseñadores industriales, procesos de la obra, luego se cubría cuando había algunos eventos, o para no ponerla en riesgo con demás estudiantes, que siempre se respetó la pieza. Y esto también, pues, surgió previo a todo lo que les mostré, de una ley de estímulo fiscal a la creación artística que existe aquí en Nuevo León, y con la cual yo fui beneficiado. También es una especie de concurso en la que no participo haciendo un proyecto, y tuve una presentación en la Facultad de Artes Visuales precisamente para platicarles de ello, de lo que iba a ser el proyecto de panorámicos, y también para que fuera una invitación a los estudiantes, hombres y mujeres que estuvieran interesados en colaborar conmigo. Y bueno, así fue como armé ese grupo de jóvenes que me estuvieron ayudando a lo largo más o menos de 10 meses con lo que fue la primera obra del Náufrago. Y aquí también recordando un poco esta idea que comentó la curadora Carmen, de esta idea de también cómo surgió mi interés por crear una secuencia continua de una obra, y fue esta pieza clave en ese principio. Esta obra es anterior, en la que en una reunión, en una feria de Art Chicago, con un grupo de amigos artistas, yo saqué una cámara todavía de filme, así de esas económicas, y tomé 4 fotos de ese momento en una mesa circular, y dije, bueno, ¿por qué fragmentar esta idea sino hacerla continua? Y ya la idea de la pelea, pues bueno, va con esa carga social fuerte de activismo, de manifestaciones, y que también va enlazada mucho con mi obra de periódico, que también va con el tema social, en la que uno se forma
partícipe de lo que sucede en el mundo y dar una réplica sobre las noticias que suceden. Esta obra pues está abierta a que quede una lectura para cualquier evento, ¿no? de los personales o los sociales que vivimos continuamente en nuestro país. Y también ya cuando estaba más avanzada la obra, luego se desmontó, se enrolló, la guardé unos años, en el 2018 fue ya cuando la terminé. Y bueno, aquí después de que se terminó todo este trabajo de montaje. Y pues ya rápidamente nada les quisiera mostrar unos ejemplos de la obra de periódico que les comentaba, si aún hay tiempo. La obra de la pelea va de la mano con mi serie de obra de periódicos, en la que también hay una intervención directa sobre las notas de prensa, para no descontextualizar lo que sucede, es intervenirlo directamente también con pintura. Y de ahí surgió esta serie, en la que también han habido obras murales como este, que mide más o menos 7 metros, en la que es un conjunto de distintas noticias. Y que también el tema social pues está como este ejemplo, ¿no? Esta obra pertenece a una colección en Suiza, de Press Art, de alguien que se ha dedicado a coleccionar obra que tiene que ver con medios de información. Aquí el muro no es la solución, pues bueno, de una noticia y una publicidad armé una idea, de esta idea de la línea, justamente de allá de Tijuana, con este señalamiento hacia los migrantes, y bueno, de ahí tener una lectura con frases que van cambiando dentro del mismo texto. O esta otra, que también es una obra de 3 metros, en donde está esta relación del príncipe de Maquiavelo con la nota de prensa, que en lo individual, pues bueno, hay líderes mundiales de distintos países y se va armando esta historia. E igual está el traje nuevo del emperador, con el cuento de Hans Christian Andersen, y con notas locales de realidades, de un desfile que se hizo, y bueno, la nota misma de la reflexión que hace el cuento, si lo recordamos, de este emperador que se va desnudo. O esta otra, que también se llama Pirañas, que en Madrid tuve una conversación con unas personas que me decía, bueno, era un hombre de Argentina que decía que cuando la crisis de España regresaba a su país, y hablaban de las pirañas, y bueno, ya me explicaron que son estos niños que en pandillas asaltan a las transeúntes. Y para mí las pirañas, que es un fenómeno que no existe en México, sí me llamó mucho la atención, y me recordó a este juego infantil de las pirañas donde tú pescas. Entonces busqué información en México, en la prensa, y bueno, aquí había una situación peor, porque lo que había eran niños sicarios, y bueno, algo más fuerte, porque ya eran asesinos y con armas, a diferencia de las pirañas, y cómo se pierde de una infancia protegida a una realidad cruda en las calles, por un problema social. O esta otra también, con las fronteras entre México y Estados Unidos, o de una compilación de distintos periódicos durante un año, del caso de Tlatlaya, en la que estuvieron involucrados ahí unos soldados. Y bueno, pues ya con esto yo termino mi presentación. Espero que haya sido del interés de ustedes. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Bueno, no sé si la curadora Carmen o Roberto tengan algún comentario, quieran hacer alguna pregunta. Creo que es mejor que las personas vayan, digamos, estimulando el diálogo, y luego nosotros también podemos hacer comentarios. Muy bien. Pues nada más tenemos dos comentarios. Uno para felicitar el trabajo de Sofía, y otro que pregunta sobre, bueno, es más un comentario sobre el lugar Tijuana como espacio ideal para evolucionar los puntos de migración y las temáticas de género, y que hacen comentarios sobre pues el bordado como representante femenino, y cómo lo trabaja, ¿no? Pero realmente no hay una pregunta, que no sé cómo formularla. Entonces, no sé si ahorita esperamos a que el público formule una pregunta. Bueno, esperemos si hay alguien que quiera Okay. preguntar. Exactamente. Si no, bueno, realmente lo que acaban de presentarnos, tanto Belén como Sofía y Salvador, a mí me parece sumamente importante, porque nos permite mirar de una manera distinta lo que fue premiado, lo que fue reconocido, ¿no? También permite entender esto que yo decía a un principio, ¿no? Nos sentimos
congratulados porque hay una coincidencia de lo que uno busca en el aspecto de la disrupción de la pintura, de lo que propone el proyecto, ¿no? Las tres propuestas sólidas, bien planteadas, totalmente coincidentes en lo social, que eso me parece a mí riquísimo. Una de las búsquedas comunes del arte contemporáneo, en el que parece que cada vez se va desoyendo de la necesidad de mantener esa necesidad de la complacencia, ¿no? De lo emotivo únicamente, ¿no? Buscar otras opciones que nos permitan entender que esto es más que un lenguaje, ¿no? Son reflexiones de lo que somos como seres humanos y que el arte cumple un papel de responsabilidades. Creo que se dan en tres voces de maneras muy particulares. Por ahí comentaba alguien de lo poético de la presentación de Sofía, indudablemente, pero también lo enormemente poético de lo que Belén nos propone, ¿no? Como a partir de la albura, como a partir de ese silencio inmanente que hay en lo blanco, se desborda en la grandilocuencia del formato para gritar, ¿no? Un silencio de situaciones bárbaras que se viven, ¿no? Esta riqueza de discursos, de palabras y de intenciones en el trabajo polivalente de Sofía, importantísimo, cómo lo cotidiano adquiere un valor fundamental. Hay, desde mi perspectiva, una exigencia a que aprendamos y aceptemos tal como somos, no como otra gente dice que tenemos que ser, ¿no? Y sin duda, Salvador, cuando nos plantea la pelea como una declaración de realidades sociales, me parece que en verdad me había quedado corto en mi apreciación de cómo estas piezas coincidentes desde esta perspectiva de lo social ayudan pues el espíritu de lo que se persiguió desde un principio con la Trienal. Yo los felicito nuevamente y les agradezco realmente que se hayan animado a participar para empezar a completar esta historia que queremos que se prolongue durante un tiempo mayor. Es lo que quería comentar. Bueno, creo que el señor Narciso Sangrador tiene algo que decir. Él hizo el primer comentario y luego señala: la idea era armar un diálogo, no algo impuesto. Ese es un gran error de la Trienal que seguro se podrá mejorar. A mí me parece que los enunciados de esta manera, sin argumento, no nos dicen mucho. Entonces tal vez él podría explicar eso de algo impuesto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que se impuso, ¿no? Bueno, perfecto. No sé si se le puede dar abrir el micrófono para que él explique a qué se refiere con eso, que la Trienal no estimula el diálogo, sino que es algo impuesto. No, lo siento, Carmen. El público y los visitantes pueden interactuar a través del chat y cualquier pregunta que dejen se las paso, se las leo. Tanto la selección, bueno, fue una selección dada, digamos, a partir de la perspectiva curatorial. Y yo reflexioné mucho sobre el sentido de lo pictórico hoy en día, ya no solamente restringido al cuadro de Caballete, sino a la imagen en general y cómo se aborda, cuál es el compromiso que puede tener hoy en día el mundo visual desde el campo del arte. Si nosotros no miramos el contexto, no miramos el otro, entonces seguimos reproduciendo el narcisismo. Entonces creo que lo pictórico es muy amplio, tal como decía el doctor Rosique. Pueden haber muchas más posibilidades de las que encontramos en la Trienal y bienvenidas, ¿no? Pero creo que no podemos dejar de problematizar. El arte ya no es solo un asunto de belleza en términos clásicos, ¿no? Por otro lado, él también comentaba lo del bordado, que por qué representar lo femenino a través del bordado. Creo que no se trata de eso. Cuando se recuperan esas prácticas tradicionalmente domésticas,
ahí ya se está señalando un sentido, se está apuntando a un problema social. ¿Dónde está lo doméstico? ¿Cómo funcionan las mujeres, ¿no? Y se recrea eso doméstico, pero para otra cosa. Ya no es el bordado decorativo de un mantel para adornar una mesa, o en fin, no es ese tipo de bordado. Es un bordado que está actuando en el espacio público, está actuando también como imagen, y en el caso de la obra de Belén, que me tocó darme cuenta que era muy aceptada por los jóvenes, porque di una visita guiada y la mayoría de los muchachos de esa visita estaban enamorados de esa obra. Es muy impactante porque tiene que ver, es una representación del silencio, pero un silencio, ¿verdad? Que está lleno de texturas, lleno de huellas, de uso, ¿no? De materiales donde el cuerpo ha dejado su huella. Entonces eso es muy intenso, y eso no puede ser no pictórico. No. Yo creo que si algo tiene de certero este proyecto, y claro, con muchas fallas indiscutiblemente, es justamente el hecho de que ha permitido el diálogo, ¿no? Si uno hace un recorrido en la Trienal, uno se queda sorprendido porque justamente es un diálogo abierto, ¿no? Donde hay 20,000 ideas que están formando parte de esta libertad, de este diálogo de posibilidades. Tampoco es muy claro para mí a qué se refiere Narciso Sangrador cuando plantea esto, pero tal vez tenga sus razones que sería muy interesante conocerlas para poder ponerlas sobre la mesa y discutirlas. Pero sí creo que si algo tiene esta trienal es justamente estas posibilidades de un diálogo abierto que se da en todas las voces, ¿no? Y en el caso particular de los ganadores, pues esa feliz coincidencia justamente en donde lo social adquiere un carácter sumamente importante, ¿no? Y me gustaría ampliar un poco lo que Carmen dice en relación al bordado, respondiendo un poco también a lo que se comenta. Creo que lo certero del bordado es justamente rescatar un acto cotidiano, un acto común, un acto no reconocido desde lo creativo, desde lo valioso que tiene de lo creativo, ¿no? En el pasado, simplemente correlacionándolo como un acto femenino, ¿no? Incluso como un acto de género, ¿no? Cuando la intención del bordado es plantearnos esa realidad de reconocer nuestras cualidades, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Entonces, lo valioso del bordado en el arte contemporáneo es esa voz, es ese rescate de una voz que había estado perdida y olvidada, muchas veces malintencionadamente y otras veces por un hábito y una mala costumbre, ¿no? De no reconocer nunca lo que la mujer hacía como un valor creativo, artístico. Entonces creo que este hecho de repetirse continuamente con estas acciones que son tan comunes en el momento, pues es justamente el reflejo de la necesidad de que se tengan que reconocer estos actos comunes, ¿no? En la producción creativa de Tijuana, puedo decir que 6, 7 mujeres que están trabajando, y entre su producción pictórica, el tejido adquiere un papel protagónico muy interesante, ¿no? Y creo que ayuda y contribuye a este diálogo de exigencia de reconocernos tal como somos, sin limitaciones. Incluso hay que recordar que el arte feminista que surgió desde los años 70, sobre todo en Estados Unidos, recuperó esos trabajos, ¿no? Recuperaron el patchwork y una serie de técnicas que tenían que ver con ornatos y con textil, pero lo recrearon de manera política, digamos, como para demostrar que justamente lo privado, el mundo doméstico, es político también, ¿no? Es político. Y eso es lo importante, ¿no? Entender cómo se usan esas recreaciones de estrategias del pasado, ¿no?
No es para afirmar una heteronormatividad en ningún caso, porque también en la historia del arte latinoamericano encontramos artistas, hombres que han trabajado el bordado de Claro, una claro. manera crítica, ¿no? Para hablar del SIDA y problemas de ese tipo, ¿no? Es porque el bordado tiene muchas connotaciones y eso es lo interesante, ¿no? Y creo que hoy en día hay que reconocer ese sentido alegórico que hay en el arte contemporáneo y que tiene un sentido político importante y que se asocia también a esa necesidad de repotenciar, revitalizar la imagen y no solamente quedarnos en la noción de cuadro. La imagen puede ser abordada también con otros materiales. Sí, sería interesante, Belén, que tú nos plantearas, que abrieras un poco más esta pregunta que se lanza aquí, este desacuerdo que tiene uno de los participantes en cuanto a no considerar observar lo pictórico en tu propuesta, ¿no? Sería interesante conocer tu opinión al respecto. Creo que ayudaría a ampliar esto, ¿no? A entender un poco más lo que propone tu trabajo. Cuando bueno, yo creo que el tema de lo pictórico en mi trabajo está tomado como considerando que cada pedacito de tela bordada y su propuesta sobre un lienzo más grande, podríamos decir, como es la casa del fondo, es una pincelada. En ese sentido yo lo considero pintura. Pido la palabra. Bueno, me gustaría leer bueno, todo el mundo la leyó, no creo que tenga caso volver a repetirla, pero creo que lo pictórico en tu trabajo, además de lo que tú planteas del acto de igualarlo a una pincelada, está justamente en lo blanco, ¿no? En la blancura, de tu pieza, la importancia que el color adquiere, más allá, incluso puedes discutirse si es color o no, porque es blanco, blanco, negro, se considera esos extremos, pero creo que la gran riqueza pictórica de tu pieza estriba justamente desde mi perspectiva en el uso de lo blanco, ¿no? De lo blanco que como silencio, ¿no? Yo decía hace un momento, se transforma en un estruendo en esta grandilocuencia del formato que tú empleas. Sí, Sofía. Gracias, gracias. Bueno, yo estoy pidiendo la palabra porque quiero hablar sobre la obra de Belén. Creo que es una obra profundamente pictórica. Cuando la vi me impresionó, quedé buen rato frente a la obra de Belén, admirando el blanco sobre blanco. No solamente un trabajo tan extraordinario del trabajo sensible, de trabajar el blanco, solo el blanco, sino esa metáfora que se hace entre lo que es el blanco y el silencio, y que allí además intervenga la gasa, el material pictórico de la gasa, del hilo, ¿no? De la sutileza de la colocación de estos blancos, y que eso tenga vamos a decir, un impacto de matérico, un impacto de texturas, un impacto, eso es pictórico, y es profundamente pictórico. Y es aquí donde viene el debate sobre la visión ampliada de lo pictórico en las bases de la Trienal. Y por eso, cuando yo me paré frente a la obra de Belén, bueno, tengo que decirte, Belén, que me quedé buen rato frente a tu obra. Bueno, me conmovió muchísimo. Creo que fue un gran ejercicio ese trabajo de blanco sobre blanco que hiciste.
El blanco sobre blanco creo que es lo más difícil que puede haber. No solamente lograr todas las texturas que lograste, sino el lenguaje, lo metafórico y lo simbólico, que es muy contundente y muy fuerte en tu trabajo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Mm, Gracias. Muy generoso todo lo que decís. Y bueno, de verdad no vi la obra colgada todavía todavía no fui a Tijuana y bueno, me están dando cada vez, espero ir. Es lo único que espero que suceda. Me gustaría ver la obra de todos y conocerlos mucho. Sí, yo quería decirle como una última reflexión al señor Narciso Sangrador. Sí, pudiéramos dialogar, o sea, la obra de Belén pudiese dialogar con el blanco de Malevich, pero son dos posturas totalmente diferentes, ¿no? Malevich estaba dentro del sentido evolucionista, vanguardista, ¿verdad? Del arte moderno, que buscaba el absoluto, ¿no? Esa visión tautológica y teleológica, ¿no? Que el arte contemporáneo en muchos casos la evita y se enfoca en el contexto, se enfoca en el otro, en la alteridad, en los imaginarios sociales, ¿no? Entonces no es un problema de color, no es un problema de si es blanco o no es blanco, cómo se usa el blanco. El problema está en cómo crear una discursividad visual que nos interpele, que nos diga algo, que nos suceda algo a nosotros, que nos informe sobre una problemática tan dolorosa como es justamente ese silencio sobre la violencia hacia las mujeres, ¿no? Tanto colectivamente, del día a día, en común de las personas, como el silencio de las autoridades correspondientes. Muchos casos de asesinatos no se resuelven y se sigue produciendo esa violencia. Y una violencia que incluso es simbólicamente estimulada por muchos medios de comunicación, cuando esos medios están hipersexualizando la infancia, cuando están objetivando a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces de eso no vamos a hablar. El arte tiene que ser arte puro. Creo que es un problema de mirada y lo pictórico hoy en día tiene muchos retos, muchos retos, y tenemos que ser amplios en ese sentido, amplio y tener la mente abierta. Incluso cuando señalamos como cliché, ¿no? Lo curioso es que el cliché es necesario, es indispensable, es fundamental, ¿no? No por ser cliché deja de tener sentido y valor, ¿no? Hay que dejar de temerle al cliché, ¿no? Hay que seguirlo usando cuando es necesario, ¿no? Hay que transformarlo en una voz que denuncie lo que se tenga que denunciar. Así que también el concepto del cliché, que puede ser para denostar, aquí resulta fundamental, ¿no? Bueno, muchas gracias, maestro Roberto, Carmen, a los artistas, a Belén, a Sofía, a Salvador. Los comentarios ya nos está comiendo el tiempo asignado. Hay varios comentarios de artistas participantes, sugerencias sobre cómo trabajar con la Trienal y los invitamos a todos los artistas participantes precisamente a entrar en estos debates, este ciclo de conversatorios sobre la Trienal, enviar sus propuestas para calendarizarnos y poder debatir aquí entre todos. Ya pues tenemos que cerrar el día de hoy. Yo les quiero agradecer muchísimo su asistencia, su presencia, el presentar nuestro trabajo, y aprovecho para invitar al público a visitar la Trienal. La Trienal estará abierta hasta mayo de este año, a visitarnos en el Centro Cultural Tijuana y a revisar toda nuestra programación o cualquier información en la página y redes sociales oficiales de Secut, secut.gov.mx, ¿no? Me despido y por favor pues nos vemos en la siguiente, ¿no? Muchas Ok. gracias.
Gracias a la institución, No, gracias a todas gracias. ustedes. Gracias a Espero verlos todos. pronto y sobre todo encontrar un método con el cual quienes están como auditorio puedan participar, podamos escuchar su voz. Creo que esto siempre queda trunco, ¿no? Cuando solamente el recurso es el escrito. Ojalá encontremos la forma de que ellos puedan tener una mayor participación. Esto va a enriquecer sin duda estos eventos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Carmen. Igualmente para ustedes, un saludo a todos y quería estimular a que más artistas se propongan participar en estos conversatorios que yo los enfoqué o me gustaría enfocarlos más como pecha cucha, es decir, una intervención de unos 10 minutos con imágenes hablando de su trabajo o de temas que les interesen.